Y vamos a continuar con esta carta que Pablo dirigió a la iglesia de Éfeso, pero que aplica a nuestra vida o a esta iglesia, Casa de Oración Glendale, hasta este día. Y vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 al 4. Capítulo 6 de Efesios, versículos del 1 al 4. Hemos estado tratando con el tema la responsabilidad de los hijos y de los padres. Y en esta última sección estamos hablando de la responsabilidad de los padres. Entonces, vamos a leer el versículo. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Okay? Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una vida larga en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que tú nos das en tu presencia, mi Dios, y estamos listos, mi Dios, para escuchar tu palabra. Háblanos al corazón. Queremos escuchar tu voz. Pero también, Señor, en escuchar tu voz queremos ser obedientes, y que lo que escuchemos en esta tarde, mi Dios, queremos ser como aquel varón prudente, aquella persona, Señor, que escuchó tu voz y obedeció y hizo lo que tú dices en tu palabra. Y esta persona dice tu palabra que edificó sobre la roca. No queremos hacer como aquel que fue imprudente, mi Dios, y sí escuchó, pero no hizo, y se le es comparado a una persona que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino la lucha, la prueba, grande fue su pérdida, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas, hermanos, empezamos el versículo 4, estudiarlo, cuál es la responsabilidad de nosotros los padres. Aquí la mayoría somos padres, algunos que todavía no son padres, serán padres en el futuro. Y hay adolescentes y jóvenes aquí en esta tarde que también en un día van a ser padres. Y nuestra responsabilidad como pastor y maestro de esta iglesia es enseñar. Tenemos que enseñar nuestras responsabilidades. Y Pablo dice aquí en el versículo 4, voy a leer esta parte del versículo 4 y vamos a continuar lo que estuvimos estudiando hace un par de semanas. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hace 2 semanas hablé de qué manera nosotros muchas veces podemos, los padres, provocar a ira a nuestros hijos. Y hablé de unos puntos que voy a repetir rápidamente. Por ejemplo, dije que era una manera de provocar a ira a nuestros hijos es llamándoles la atención cuando no fue la culpa del hijo. Pero también quiero agregar aquí que muchas veces nosotros cometemos una imprudencia de llamarle la atención a nuestros hijos delante de la gente. ¿Le ha pasado eso? Le llamamos la atención a nuestros hijos delante de una persona que muchas veces, aunque sea de confianza, aunque sea mi tía y mi tío, no. La atención se le debe llamar al hijo de una manera privada, de una manera dándole el respeto que se merecen.
Y muchas veces cometemos esa imprudencia porque de repente queremos que la gente se dé cuenta que yo soy una persona muy estricta y que yo no voy a permitir esto. Y al que realmente estamos provocando a ira es al hijo o a la hija que está delante de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cómo llamamos a la atención a nuestros hijos, qué es lo que estoy haciendo yo para provocarlos a ira. Otra cosa que hablé es regañándoles sin ninguna razón. Otra es cuando no se preocupan por ellos. Hay padres que no se preocupan por sus hijos. Y llega el momento que su hijo, su hija, usted y yo le estamos provocando a ira porque realmente no nos preocupamos. Yo no sé si usted sabe cuál es el deseo de su hija y de su hijo para el futuro. ¿Cuál es el apoyo que usted le ha dado a sus hijos tocante a lo que ellos aspiran en la vida? ¿Les gusta un deporte? ¿Quieren hacer algo en la vida? ¿Quieren educarse en cierta rama? Abogados, doctores, ingenieros. No, mijo, eso no, me va a costar mucho. Y llega el momento que eso va provocando a ira a su hijo, a su hija. ¿Cuántos de ustedes se preocupan de ir a la escuela y ver cómo están sus calificaciones? ¿Qué tipo de maestro tienen o maestra? Yo creo que enfatizaba eso hace 2 semanas, que nosotros tenemos la responsabilidad de ver qué tipo de maestro tienen mis hijos o maestra. ¿Cuál es su educación? ¿De dónde se graduó? Porque de repente regañamos a los hijos porque no están creciendo académicamente, pero tampoco los maestros no enseñan muy bien. Yo le digo porque yo trabajé en el sistema 20 años de escuela y había maestros que lo único que hacían en su clase por 45, 50 minutos es jugar solitary en su computadora. Ahí estaban. Y le ponían un video al alumno ahí para que hicieran su trabajo. No digo que todos los maestros son así, pero había maestros así. Entonces, ¿nos preocupamos por nuestros hijos? Papá, ¿te preocupas por tu hijo? Mamá, ¿te preocupas? Padre, ¿nos preocupamos? Porque no preocuparnos estamos viendo que estamos provocando a ira a nuestro hijo, a nuestra hija o a nuestros hijos. Otra manera que podemos provocar a ira a nuestros hijos es cuando los ignoramos en sus inquietudes, en sus maneras de pensar. Mi hermana, mi hermano, padre, tu hijo, tu hija no puede pensar como tú. ¿Me explico? Podemos ser una influencia en ellos y debemos, pero Dios los hizo de una manera especial. Cada uno de nosotros Dios los hizo especial, con ciertas características que Dios le puso o nos puso. No somos clones. Es que cuando yo tenía tu edad, yo hacía esto y yo era así. Pero no lo cuentas lo negativo tampoco, ¿verdad? ¿O sí le cuentas? Y eso, hermanos, provoca a ira a nuestros hijos. Platicar. Tener un tiempo con su hijo, o sea, preguntarle, how you doing? Casi siempre, bueno, conmigo es en inglés, mis hijos. How are you doing? Are you okay? Platicar. Poner atención a lo que te están demostrando. Poner atención cuando sacan allí el iPad o tu teléfono y te están enseñando algo y de repente los ignoras porque como no es para uno de interés, pero para él sí, para ella sí. Y cuando ignoramos esas cosas estamos provocando a ira a nuestros hijos. Y cuando tu hija te presenta algo, te dice algo, debes de poner atención, mi hermano. Y hacer lo posible de dejar de hacer lo que estás haciendo y poner atención. Porque llegas el momento que vas a provocar a ira a tus hijos. Y ellos se van a dar cuenta que de repente le ponemos más atención al compadre, a la comadre, a los amigos y a los hijos no. Se van a dar cuenta.
Otra manera que provocamos a ira a nuestros hijos es cuando los padres no dan la oportunidad a sus hijos que expresen lo que sienten. Eso lo vemos mucho. O sea, no darles la oportunidad que expresen lo que sienten. Hay peligros, hermanos, padres, hay peligros que nosotros tenemos cuando los padres provocamos a ira a nuestros hijos. Los vamos a desanimar y ellos no van a querer obedecernos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Porque tenemos la idea de leer siempre los primeros versículos, ¿no? Del 1 al 3, pero el 4 es muy difícil muchas veces leerlo, porque le estamos diciendo a nuestro hijo, a nuestra hija, que yo tengo una responsabilidad de no provocarlos a ira. Tengo una responsabilidad. El capítulo 3 de Colosenses y el versículo 21 dice: padres, no exasperáis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra de Dios para todos dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. ¿Verdad que muchas veces entramos y ser muy exigentes con ellos? Muchas veces queremos que nuestros hijos estén a nuestra altura, mis hermanos, a nuestro nivel. Pero la mayoría de ustedes, bueno, yo le llevo a mi hija 19 años y le llevo a mi hijo 25 años. No puede ser posible que esté a mi altura. No puede ser posible. Porque ya le llevo muchos años de experiencia. Mi conocimiento no tanto en cuestión de lo académico y todo eso, probablemente sea mejor que yo en eso, lee mejor, sus matemáticas son mejores, pero la vida, la experiencia, la manera de vivir y de vivir la vida, le llevamos muchos años a nuestros hijos, pero de repente los queremos que estén a nuestro nivel, y eso, hermanos, estamos exigiéndoles, y eso los va a desanimar, porque nunca van a llegar a nuestro estándar. No, va a ser demasiado, porque ahí estamos exigiéndoles, y llega el momento que eso lo está provocando a ira. Porque comparamos siempre, ahí no sé, existe eso de muchas veces compararnos con nuestra propia vida, como dije hace rato. Y les hablamos de lo positivo que éramos cuando éramos de su edad, pero muy poco tratamos con el tema de lo negativo que éramos cuando teníamos su edad. Ahora, no queremos que hagan lo que nosotros decimos, ¿verdad que no? Por eso les decimos, pero provocamos muchas veces de la manera que lo hacemos. Por eso Pablo dejó todo esto escrito, porque era una situación de la iglesia. Era una situación como la iglesia debería de vivir en todos los aspectos y sobre todo los padres. Regrese conmigo una vez más al capítulo 6 de Efesios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Como padres, hermanos, necesitamos ser sabios, ser muy sabios en cuanto y cómo tratamos a nuestros hijos. Hay padres que piensan que pueden pegarle a sus hijos por cualquier razón.
solamente porque piensan que son sus hijos. Esto no está en armonía con la palabra de Dios. Los padres son llamados o somos llamados a corregir y a amonestar, no solamente a castigar. ¿Me explico? Vuelvo a repetirlo. Los padres, nosotros somos llamados a corregir y a amonestar y no solamente regañar. Pareciese que es todo lo que nos sale de la boca en veces, el regaño, pero no corregimos, no amonestamos. Somos llamados, no somos llamados solamente a castigar. Muchos padres solamente castigan, pero no amonestan. Y te voy a explicar eso. Pablo dice que tenemos una responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debemos de criarlos, hermanos? Disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, esta palabra, si quiere apuntarla, tiene la idea de corregir, instruir para que su vida sea mejor. Cuando tú y yo disciplinamos a nuestros hijos, la idea es esta: yo te voy a disciplinar para corregir lo que estás haciendo mal y para instruirte para que tengas una mejor vida. Eso es disciplina. Cuando Dios nos disciplina, ¿usted cree que nos está disciplinando para desecharnos? No, está para corregirnos y volvernos a traer a su camino, o volvernos a traer en el camino que Él ha determinado que nosotros debemos de andar como hijos. Igualmente nosotros, cuando disciplinamos, tenemos la tarea, no debemos de provocarlos a ira, pero tenemos la responsabilidad de disciplinar. En este tiempo no se cree en la disciplina, hermanos. El país, yo no más puedo hablar por este país, pero sí lo vemos a través de todo el mundo. Ya no hay disciplina. Está lo que se llama ser libre, el libertinaje. Se oye mucho de los partidos liberales, la mente de pensar liberalmente. Yo puedo hacer lo que yo quiera, nadie me va a decir qué es lo que yo debo de hacer. Bueno, ese es el mundo, así piensa. Pero la iglesia tiene principios, tiene mandamientos, tiene estatutos. Y si no se siguen, la Biblia dice que hay disciplina de parte de Dios. Bueno, en una casa, en un hogar, debe de haber disciplina. ¿Para qué? Repito, la idea es de corregir, instruir, para que su vida sea mejor. Cuando usted disciplina a su hija, a su hijo, le dice eso: te voy a hacer esto, te voy a disciplinar para corregirte, pero también será una instrucción para que tu vida sea mejor. La palabra amonestación, si quiere usted allí apuntar, amonestación es llamar la atención, advertir. Como padres debemos de corregir a nuestros hijos y advertirles de los peligros cuando pueden vivir o cuando pueden venir a sus vidas si no escuchan el consejo de sus padres. Amonestación, hermanos, dice la Biblia que debemos de disciplinarnos y amonestarnos, es llamar la atención y advertirles. Padre, nosotros los padres, y yo sé que hay madres solteras aquí que tienen la función de padre también, pero nosotros como cabeza del hogar, hermanos, tenemos una responsabilidad que Dios nos va a demandar esto. Y nosotros tenemos que disciplinar, pero también tenemos que amonestar a nuestros hijos. Tenemos que llamarles la atención. Luego se da uno cuenta, hermanos. Yo como pastor estoy observando, y esa es mi responsabilidad, de observar, de ver. En veces sabemos padres dentro de esta casa que llegamos a cualquier función o reunión y se nos olvida que tenemos hijos, y nuestros hijos andan haciendo
lo que quieren y nosotros muy bien, gracias. Cuando nosotros debemos de estar ahí. Somos llamados, hermanos, a disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Nosotros debemos de corregir, hermanos, a nuestros hijos, advertirles de los peligros que pueden venir a sus vidas. Nosotros tenemos la responsabilidad, mis hermanos. Porque si no le dices a tu hijo cómo está el asunto ahorita, por eso tienes que estar documentado. Tenemos que estar viendo las noticias, tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Salen nuevas drogas. Es un laberinto el mundo ahorita. Y nosotros como padres tenemos que estar updated, ¿cómo se dice? Al día, actualizado en todo. Tenemos que investigar. Simplemente la ropa que quieren usar, la manera como están caminando, todo empieza, el corte de pelo, pero ¿por qué? Tenemos que estar viendo. Usted dirá, qué exagerado. Óigame, hermano. Vivimos en un tiempo donde un color hace la diferencia. Muchas veces, depende de dónde vives, si tienes vida para el siguiente día. Un color, un corte de pelo, una marca. Nosotros tenemos la responsabilidad. Tenemos que corregir, hermanos, a nuestros hijos. Tenemos que advertirles de los peligros que pueden venir a sus vidas si no escuchan el consejo de sus padres. Tenemos que hacerlo, porque van a venir cosas en sus vidas y usted se puede sentir bien. Cuando digo padres, estoy hablando de los padres, papá y mamá, de que si algo llegara a pasar, usted hizo su parte. Usted le advirtió, usted le dijo, yo te dije. Pero ¿podrías decirlo? No, ya tiene X y luego entramos con las edades, ¿no? De repente, no, ya tiene 18 años, ya sabe lo que hace. Ya tiene 21 años, ya sabe lo que hace. No sabe siempre lo que hace. Porque si no hicimos nuestra responsabilidad, muchas veces nuestros hijos se van de la casa sin saber lo que están haciendo. Se van así, sin saber. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos. La Biblia nos habla de la disciplina que debe de existir en los hogares hacia los hijos. Y vamos a hablar unos textos para aplicarlos a nuestra vida, hermano. Vaya conmigo primeramente a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Esta es la palabra de Dios, ¿ok, hermanos? ¿Lo tiene? Mire lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué, hermano? A ver, ¿cómo? Si usted y yo detenemos el castigo a nuestro hijo o a nuestros hijos, aborrecemos. Así dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, o sea, si tú amas a tu hijo, a tu hija, desde temprano, ¿qué haces? Lo corriges. ¿Y qué es de temprano? ¿Te levantas a la madrugada? No. Está hablando desde que está ahí, hermanos, un día de nacido, la semana de nacido, al mes de nacido. Ellos tienen que saber quién manda en la casa. Really. Ellos tienen que saber quién manda en la casa. Y por eso desde chiquitos se disciplinan. Dice mi mamá platica esto, que a mí me daba por llorar.
y me lloraba hasta que me desmayaba. Y mi mamá pues se asustaba y ahí estaba ya, creo que la palabra sería apapachándome. Hasta que mi mamita, que es mi abuelita, yo le decía mamita, ya está con el Señor, mi mamita miró eso. Y le dijo a mi mamá: mira, mójate la mano y dale, cuando haga eso, mójate la mano y dale unas nalgadas. Y vas a ver que se le quita. Sabiduría. Y mi mamá pues también. Y dice mi mamá, santo remedio. Porque te imaginas que yo hubiera continuado con mis berrinches. Ahí los vemos en las tiendas, ¿los ha visto? Ya un niño de 5 o 6 años haciéndose bola ahí porque quiere el juguete. Ok, mijito, ahí te va, toma, pero no, don't cry, no llores ya. Pregúntale a mis hijos. Creo que lo practicamos con Kerry eso, ¿verdad, Marilo? La nalgadita, también. Ya ves que les heredamos a nuestros hijos esas cosas, ya viene ahí en el ADN. Pero la disciplina, hermanos, ¿por qué? Porque va a llegar un momento, desde que están chiquitos, quieren controlar. Quiere un niño, una niña hacer lo que ella o él quiere, y muchas veces porque de una manera nuestros padres fueron muy estrictos con nosotros no queremos hacer así con ellos. Muchas veces porque no pasamos tiempo con ellos o no estamos ahí en casa, les consentimos lo que quieren. Y eso, hermanos, no está bien, porque dice, el que detiene el castigo. Hay cosas que tú y yo sabemos que nuestros hijos merecen un castigo, y muchas veces por ser, no sé, flexibles, posmodernos, el cool dad, cool mom, dejamos que, como que no miré, dice la vista gorda. Bueno, si tú haces eso, mi hermana, mi hermano, tú aborreces a tu hijo. ¿Cómo? Así dice la Biblia. Si tú sabes que tu hijo merece una disciplina, merece un castigo, y no lo haces, dice aquí, a su hijo aborrece. Así dice la Biblia. ¿Lo leyó ahí en su Biblia? El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. Hermano, tú y yo debemos de ir viendo el carácter, porque nuestros hijos son diferentes. Nunca haga y compare a sus hijos con su hermano o su hermana. Debería ser como tu hermano. Eso es lo peor que puedes hacer, porque son diferentes los dos, o los tres, me platicaba Gaby que creo que fueron de 18 de familia, ¿es César? Así, fallecieron unos, ¿no? Pero Leti también así. Y todos esos, seguro estoy que todos esos 18, bueno, ya fallecieron unos, pero los que quedan, que son muchos todavía, todos son diferentes. Wow. Yo tengo dos y dos completamente diferentes. ¿Usted, los que tiene, son iguales? Algunos tienen uno nomás, y ese uno de repente también cambia, ¿no? Así es. Desde temprano, hermanos, papá, mamá, tenemos la responsabilidad de corregir a nuestros hijos. Tú vas viendo ese carácter y hay muchos muy pasivos, muy tranquilos, muy obedientes, siempre son el hijo que siempre es obediente, que te sigue la instrucción. Gloria a Dios, gracias a Dios. Pero está aquel que te hace la vida de cuadritos. Porque así está, pero tenemos la responsabilidad de corregirlos de temprano. Estás viendo ese carácter que se pone al tú por tú de chiquito. Estamos hablando de meses. Y de repente le hace así, ¿verdad? No agarres eso y te reta. Ok, mijo, agárralo pues. Lo peor que puedes hacer, porque ya se salió con la suya. Y de ahí sigue lo otro y lo otro y lo otro. Llega el momento que te quita toda la quincena. Mamá, necesito para esto. Ay, pues, mijo, ahí te va. Al rato es mucho libertinaje.
porque no corrigiste a tu hijo de temprana edad. Ahí mismo en Proverbios, vamos a estar leyendo ciertas escrituras de Proverbios, capítulo 10. Vaya ahí conmigo al capítulo 10. Capítulo 10, y ahorita le digo el versículo. Disculpe, hermano, es el capítulo 20, es que yo miré aquí. Capítulo 20, perdón, capítulo 20. Versículo 30. Mire lo que dice aquí. Los azotes que hieren son, ¿qué, hermanos? ¿Qué son? Medicina. ¿Qué hace la medicina? Cura, ¿verdad? O sea, te dicen, tómate este antibiótico. Creo que siempre son por 10 días. Penicilina. ¿Así se dice? Penicilina. 4 cápsulas diarias por 10 días. Los azotes que hieren son medicina para el malo. O sea, no te van a azotar porque eres bueno, Y entiéndase castigo. Y el castigo purifica, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? El corazón. Y entiendes, el corazón está hablando de la vida. El castigo purifica tu vida. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Ahora, no se va a ir en el viaje, no, ya el pastor dijo, y ahí va el cinto, no, hermano. Entiende el contexto, hermano, está hablando de disciplina, está hablando del castigo, aquí está usando la palabra azote. Y yo soy creyente del cinto, de una manera apropiada, no en abuso. Usted nunca quiera corregir a su hija o su hijo cuando está enojado, cuando lo llena. Y no lo haga, porque en ese momento va a decir cosas que después le va a traer, va a empeorar el asunto, pues. O va a sacar el cinto y va a agarrarlo a golpes y puede, ahora en este tiempo, ir hasta la cárcel, mi hermana, mi hermano. No, tenemos que hacerlo con sabiduría, pero los azotes son medicina. Es lo que quiero aplicar. La disciplina, el castigo es medicina. Medicina para aquel que está haciendo lo malo. Yo no creo que ningún padre aquí va a castigar o va a disciplinar a su hija, a su hijo, porque está haciendo algo bueno. Será siempre cuando esté haciendo algo malo, algo que va en contra, primeramente de los principios bíblicos de Dios, pero también de principios del hogar. Entonces va a venir porque le quiere dar esta medicina. Porque esta medicina va a combatir contra esta enfermedad o este virus que traiga su hijo, su hija. La disciplina, los azotes, eso es lo que va a hacer. Vaya conmigo allí al capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 13. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. No rehúses corregir al muchacho.
porque si lo castigas con vara, no morirá. Y qué curioso, y las doncellas aquí van a decir, ¿ves? Está hablando del muchacho. Pero sí, está hablando también de la muchacha. Acuerda que siempre se usaba mucho la palabra para el varón, más estrictamente, pero incluye a todos. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del ¿qué, hermanos? Wow. Y no vaya a salir con este lugar ahora con una vara. ¿Okay? Tenga cuidado. Está hablando del castigo. Está hablando de cómo usted castiga, cómo disciplina a sus hijos. Ahora tenemos muchas herramientas en sí. Hay cosas que les gustan. Bueno, I'm sorry, mijita, mijito, este celular, como yo lo pago, por disciplina. Ciertas cosas que miran, ahora se apaga la tele. Te voy a disciplinar. Pero somos tan inteligentes como cuando somos morros o chiquillos, que me porto bien 2, 3 días y con mi papá es buena onda, o mi mamá, en 2, 3 días ya me porté bien, le levantamos el castigo. ¿Sí o no? Tú le dijiste que lo ibas a castigar por 7 días o por una semana, pero a los 2 días se porta, ¡wow! Nunca has visto un hombre, una niña, un niño tan obediente. They're smart. Saben, ya conocen el sistema. Si me porto bien, mi papá me levanta el castigo. No, tú sigue al otro lado, hermano, hermana. Sigue al otro lado. Si lo vas a cuando ya mereces ser castigado, sigue al otro lado. Si dijiste 7 días, 7 días, a los 2 días se está portando como un santo o una santita. Ya me porto bien, mire mi cuarto cómo está. Mira, ya lavé los trastes, trapié, barrí, hice todo. Y el niño también, el joven, no, ya te lavé el carro, papá. No le tuviste que decir, pero él quiere su celular para atrás, quiere mirar el fútbol. Y sal al otro lado, hermano. Porque si no lo haces, ya te echó a la bolsa de la mano derecha y luego te echa a la bolsa de la mano izquierda. Y completamente controlados. No, y muchas veces van con el vaso más frágil. ¿Sí saben quién es, no? Mamá, dile a mi papá. No, ya te no, dile, ándale. Ok, yo voy a hablar con él. No, hermana, no haga eso. No lo haga. Y yo sé que en muchas familias la más estricta es la mamá, como es en mi familia, con Marilu y conmigo. Ella siempre fue la más estricta. Ya, qué bueno, gracias a Dios. Pero fíjate, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eso es, hermanos, tan importante. Lo vas a librar del Seol. Ve conmigo al capítulo 29. Capítulo 29 y el versículo 15. ¿Lo tienes? Versículo 15. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan ¿qué, hermanos? Wow. ¿Quieres un hijo sabio o una hija sabia? La disciplina, el castigo. La vara y la corrección dan sabiduría. Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Wow. El muchacho consentido avergüenza a su madre. Versículo 17. Mire lo que dice. Corrige a tu hijo.
y te dará, ¿qué, hermanos? Descanso. ¿Quieres dormir bien en la noche? Especialmente los que tenemos, bueno, ustedes que tienen ya hijos, que todavía tienen hijos pequeños, que ahorita pueden formarlos. Algunos ya están batallando. Probablemente hay papá y mamá aquí en esta tarde que no duermen bien en la noche ya, porque están pensando en su hijo. ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde estará esta muchacha? ¿Cómo le estará yendo? ¿Por qué no ha llegado? Y ahí estamos a medianoche esperando. Porque no lo corregiste. Ahorita hay mucha, aquí es una iglesia muy joven, muy joven. Aquí hay muchas familias jóvenes que tienen pequeños, que es el momento de instruirlos, como dice aquí, corrige a tu hijo y te dará descanso. Aquí hay padres también que lo hicieron de una manera bien tranquilos. ¿Dónde está todo? Mi hijo está allá, mi hija está allá. No, su matrimonio muy feliz, todo muy tranquilos, muy tranquilos. No está acabada la hermana, el hermano ahí porque están pensando cómo está mi hijo, porque no hicieron lo que debían de haber hecho. Por eso mi consejo en esta tarde, como somos una iglesia muy joven y muchos de mis hermanos tienen niños pequeños, hoy es el día. Hoy es el día. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo, mi hermana, mi hermano, y te dará descanso. Corrígelo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Wow. Porque hiciste algo bien. Al amor no es, hermanos, de la alegría. Yo no me alegro en los tiempos de la disciplina de mis hijos, decir, ay, qué gusto sacarme el cinto y darle unos cintarazos, o llamarle, o quitarles esto. No es de gusto, no. Ojalá que se porten bien, mal para hacer esto. No, al contrario, les dices, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Porque llegará el momento que yo ya no te voy a castigar, yo ya no te voy a llamar la atención, ya no voy a poder hacer cosas, pero hay una autoridad que lo va a hacer. Si tú regresas a las prisiones, mi hermano, y algunos hermanos aquí que trabajan en la prisión, te vas a dar cuenta que muchos de estos hombres y mujeres, regresas y haces una regresión a su vida, no fueron disciplinados, hicieron lo que quisieron, no tuvieron un padre ahí que estuviera con ellos. La madre, como los abandonaron, tuvo que salir a trabajar y no pasaba tiempo con ellos. Se criaron en la calle, se criaron con los homies o con los amigos. Y ahora es un laberinto sus vidas, y ahora están encerrados. Bueno, si no disciplinas tú, mi hermano, mi hermana, si no haces para que tu vida te dé descanso, para que la disciplina traiga descanso a tu vida, llegará el momento que alguien lo va a hacer. Y vas a tener que estar yendo a la prisión a visitarlos, o al hospital, o vas a tener cuidados con ellos, o al centro de rehabilitación. Es mejor desde ahorita, desde la madrugada, desde temprano. Tienes que hacerlo, mi hermano. No es fácil, pero es un mandato de Dios. Disciplínalos, amonéstalos en la disciplina del Señor. Hoy, hermanos, muchos no creen en la disciplina corporal, pero la Biblia nos habla mucho de ella, y los que no la aplican están viendo el resultado de ella. Ahora no digo que siempre vas a agarrar a tu hijo. Usted sabe cómo disciplinarlo, hermano. Tiene que tener mucho cuidado, pero que Dios nos dé sabiduría, mi hermano, mi hermana. Pero por eso mi énfasis es bíblicamente lo que Pablo está enseñando, pero tienes que hacerlo. Tienes que disciplinar a tu hija y a tu hijo. Tienes que llamarle la atención, tienes que amonestarlo, pero tienes que hacerlo en la sabiduría de Dios, en la disciplina de Dios, como Él ordena. No podemos hacer eso a un lado, hermanos. No, es que el gobierno, es que ya le dijeron a mi hijo del 911, es que ya no. Eso es el mundo. La Biblia sigue siendo
O la palabra de Dios sigue siendo nuestra regla a seguir como cristianos. Pero lo tienes que hacer bien. Tenemos que hacerlo bien, hermanos. Así como aquellos que no aplican la disciplina, hermanos, y están viendo el resultado de ella, también están aquellos que aplican mal, que se llama abuso, y también se está viendo el resultado de ello. La Biblia nunca nos llamó a abusar de nuestros hijos físicamente. El abuso, hermano, está costando mucho ahorita. Muchas personas que abusan. ¿Lo ha visto en la tele? Niños pellizcados, maltratados, y no puedo entender. Es feo eso. Los golpean. Tú no estás llamado a golpear a tu hijo, mi hermano, mi hermana. No golpearlo. Eso se hace cuando hay ira, cuando hay enojo en el momento. Por eso digo, nunca disciplina a tu hijo cuando estás enojado, porque nos hacen enojar. Nos hacen enojar, pero no lo debes de hacer en ese momento. Muchos de nosotros, especialmente en nuestra generación, fue muy maltratada y golpeada por el enojo de nuestros padres. Y muchas veces llegamos a guardar un rencor contra él o contra ella. No, hermano. No había instrucción bíblica, no conocían al Señor, y aún estando en iglesias cuando no había este tipo de consejo de la palabra, cometimos muchos abusos físicos, emocionales. El emocional no se mira tanto muchas veces físicamente, o sea, no se mira lo emocional, pero lo físico, pero lo emocional, hermanos, cuando tú rebajas a tu hija y a tu hijo o lo comparas con otro y le dices groserías y lo comparas con otra o con otro, eso no es corregir, hermanos, eso es abusar de ellos. Y luego vas a ver el resultado. Lo vas a ver. Como aquellos que decidieron llevar a su hijo a una guardería. Cuando eres anciano, o cuando aquí no hay ancianos, pero cuando, bueno, usted sabe, ¿no? Gente ya avanzada que ya no puede depender de ella sola o solos. ¿Y qué hacen muchos hijos en esta era? ¿A dónde los llevan? ¿A una asilo? ¿Así se dice? Digremos a una guardería para adultos. Y fíjate, muchos de ellos en este tiempo se olvidan de sus padres. Pero si regresas una vez más a la raíz de eso, te das cuenta que fueron los padres que iniciaron todo esto. ¿Por qué? Por 15 horas del día no los vieron. Empezó todo muy temprano en la mañana. El padre el padre se fue a trabajar, la mamá también sale a trabajar, lleva al niño o la niña a la guardería de chiquitos, pero ya empiezan a ir a la escuela. Después entra el famoso After School Program. Y ese After School Program, yo de plano se lo digo, para mí, porque toma el tiempo que tú debes de estar con tus hijos. Y ese tiempo de que salen de la escuela, no sé, donde yo trabajé en el sistema de escuela, se salían a las 2:30 de la tarde y el After School Program se acababa a las 7:30 de la tarde. Y no puedes tienes que ir por tu hijo a esa hora, no lo puedes sacar antes. Imagínate, llegas para las 8, llegas a tu casa. ¿Qué es la plática? ¿Qué es la conversación? ¿Cuál es el tiempo? ¿1 hora? Entonces, 5 horas o 6 horas, redondeemos a 10 horas de relación con tus hijos en la semana. Por eso los hijos crecen, y cuando tú necesitas de su ayuda, porque ya estás anciano, no puedes caminar, necesitas el medicamento, o contratas a alguien si tienes el dinero, o si no, sabes que es una carga, mejor llévalo allá. Y se reúne la familia y mejor los llevamos a un lugar para que ahí los cuiden. Cuando la Biblia no nos enseña eso, hermanos. Pero ¿quién lo inició todo? Diga yo lo inicié. Yo sé que es duro, hermano. Créame lo que no es fácil para mí, especialmente en esta vida posmoderna que vivimos. Pero así es.
Así es. Y estamos, ¿qué, hermanos? Provocando a ira a nuestros hijos. No debemos de abusar, hermanos. Sobre el final. Por lo tanto, hermanos, recordemos esto, que no solo es disciplinar, sino también debemos de amonestar por medio de la palabra de Dios. De otra manera estaremos provocándolos a ira. Que no llegue el momento, hermanos, que nuestros hijos nos digan que por nuestra culpa ellos son quien son. I'm serious. Estoy hablando en serio, hermanos. Que no llegue ese momento, hablando de lo negativo, pero qué bueno que llegue el momento y diga: papá, yo sé quién soy, o mamá, porque tú me dices un ejemplo, porque tú me amonestaste en el momento preciso, porque de chiquito empezaste a decirme: esto está mal, esto está bien, deja de hacer esto, debes de hacer esto, y eso me amoldó a ser quien soy yo ahora. No, yo le doy gracias a Dios, hermano, por la disciplina de mi papá. Yo no lo entendía antes, completa. Ahora, no que estuve de acuerdo de el abuso, porque ellos eran muy abusivos. Nuestros padres de antaño eran, no, olvídate. Pero yo sabía, y ahora sí sé, ahora que soy padre y abuelo, sé que mi papá quiso lo mejor para mí, y hasta el día de hoy quiere lo mejor para mí. Pero su manera de disciplinarme, wow, no, si les contara. Pero gracias a Dios yo puedo decir hoy en día que gracias por su disciplina yo sé quién soy ahora. Y no soy gran persona, pero sé marcar mi línea, sé marcar mis principios, sé dónde estoy parado, sé mi objetivo en el futuro por una disciplina. Ahora, yo no fui así con mis hijos a ese punto, pero siempre hubo disciplina en el hogar. Cuando tú enseñas a tu hijo según lo que en la instrucción de la palabra, como dice aquí, ¿cómo lo debes disciplinar? En la amonestación ¿de quién? Del Señor, bíblicamente. ¿Por qué hacemos esto, papá, mamá? Porque la Biblia dice, cuando tú mires a tu hijo hacer algo que va en contra primeramente del principio de Dios, tú tienes que amonestarlo, hermano. Y si no hace caso, debes de disciplinarlo, porque está violando los principios de Dios. También los principios que tú tienes en tu casa. Como padre, como madre, debes de tener principios. Tu casa, mi casa debe ser una casa ordenada. En tu casa nadie debe de hacer lo que le da la gana. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos. Todos debemos ser una familia ordenada. Yo no puedo llegar a la hora que me dé a la casa. ¿Sí me explico? O sea, hay un orden. Y mi hijo igual, y mi hija igual, debe de ser así. Y sus hijos, ellos tienen que ver que hay un orden. Pero cuando no hay un orden, ¿qué hay, hermanos? Un desorden. Y cada quien entra cuando quiere, se hace lo que quiere. Y como he dicho antes, y ya no mandan los padres, ahora mandan los hijos. Y eso sucede porque no hubo disciplina. Oh, mi hermano, en tu casa deben de saber quién manda en tu casa. Y debe de ser en el Señor. ¿Por qué no hacemos esto, papá? A ver, ven para acá, mi hijo. Mira, aquí dice la Biblia. Esta casa es una casa, un hogar cristiano. Aquí no se fuma, no se toma, no se hablan malas palabras. Aquí no se vive inmoralmente. Aquí hay un respeto porque aquí reina Cristo. Y me ha dejado a mí como padre, y estoy hablando del hombre, porque repito, hay madres que están llevando ese rol, porque son madres solteras, como puede haber padres solteros también. Pero aquí como padre estoy llevando un rol que Dios me ha delegado, y por eso aquí mando yo. Pero lo voy a hacer conforme a la palabra de Dios. Y tu hija y tu hijo van a crecer con ese principio. Claro, tienes que tener paciencia como Dios es paciente con nosotros. ¿Recuerda cuando David peca? Cuando David peca, que comete adulterio y también manda matar al esposo de la mujer. ¿Jehová lo perdonó, mis hermanos?
¿Pero hubo consecuencia de su pecado? Claro que sí. Jehová lo perdonó. Y cuando tú disciplinas a tu hija, tu hijo, hermano, hay que perdonarnos en el momento. Yo te perdono, mi hijo, mi hija. Y si piden y si se arrepienten, claro. Muchas veces hasta se pueden poner tú por tú y tú no me tienes que decir nada. Bueno, pero ahí va el castigo. Pero la mayoría de las veces queremos que lleguen a ese, que reconozcan su pecado, que reconozcan lo malo que han hecho. Por eso lo estamos disciplinando. Tienes que perdonar. No guardes rencor como padre. No le recuerdes. Ese es el error más grande que podemos hacer como padre. Recordarles lo que hicieron la semana pasada cuando ya aplicaste disciplina. Y no se me olvida cuando hiciste esto, cuando llegaste borracho, no se me olvida. Pues no, que ya perdonaste. Pero tienes que decirle, hijo, de esto que tú hiciste, o hija, va a haber consecuencias. I am sorry, pero va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Dios perdona nuestro pecado, hermanos, pero nunca dijo que nos iba a quitar la consecuencia del pecado. Un hombre que comete fornicación o adulterio, o una mujer, la consecuencia o el resultado de eso puede ser divorcio. Aunque la Biblia dice que nuestro matrimonio debe ser hasta que la muerte nos separe. Pero hay personas que dicen, yo no puedo vivir con este hombre que sigue adulterando, pero perdóname. Y de repente digo, bueno, yo te perdono, pero ya no puedo vivir contigo. Ya no te tengo confianza. Él es mal ejemplo a mis hijos. No puedo. Y es la consecuencia del pecado. Pero yo te perdono, tal vez, pero ya no te tengo confianza, porque lo has hecho y repetido. Jehová castigó a David. Y fíjate con qué lo castigó, mi hermano, mi hermana. No en su cuerpo físico, aunque le tocó lo físico, en cuestión de sus emociones. Pero ¿con quién trató David? Con sus hijos. ¿Qué culpa tenían sus hijos? Pero si algo nos duele más en la vida, ¿quiénes son, hermanos? Mátame a mí, pero no a mi hijo. No, la espada en tu casa nunca faltará. No lleguemos a ese momento, mi hermano, mi hermana. Y enséñale a tu hijo que no necesita llegar. ¿Se recuerda los textos anteriores de eso? Para que seas prosperado, para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿quién va a enseñar a quién? Yo como padre, usted como madre, a través de la amonestación y la disciplina del Señor. Yo le doy este consejo, papá, mamá, en esta tarde. Que yo oro a Dios que lo recibas. Lo recibas. Y si ya tienes hijos adultos y tú sabes que por tu culpa, por falta de disciplina, o disciplina al otro extremo, que se llama abuso, hoy es el día para que le digas a tu hija, a tu hijo, o lo visites o le des una llamada y le digas, perdóname. Primero, porque nunca te discipliné si fuera así, o lo segundo, porque abusé de ti físicamente, psicológicamente. Perdóname, hijo, perdóname, hija. Así de grandecitos, bigotones, barbones, con 50 hijos, así ve y dile, entiende, y ojalá que eso traiga una convicción a sus vidas. De verdad, mis hermanos, si has hecho lo que la Biblia te dice y lo has hecho, dale gloria a Dios por ello, porque aunque no somos perfectos, pero la palabra de Dios nos está confirmando lo que ya estamos practicando. Si no sabías, hoy aprendiste algo. Ponlo en práctica ya, saliendo de este lugar, o aún lo puedes hacer aquí en este lugar. Pero si sabías y no lo estás haciendo, pero sabías, arrepiéntate también. De verdad, mis hermanos. Siempre hay 3 grupos dentro de la iglesia: el que sabía pero no quería hacerlo, está en desobediencia. El que no sabía y apenas aprendió algo nuevo, gloria a Dios.
y está aquel que lo está practicando y le da gracias a Dios porque Dios sigue confirmando que va por buen camino. Amén, hermanos. ¿Reciben la palabra? Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, por tu palabra. No es fácil ser padre, porque somos imperfectos, mi Dios. Pero tú nos has dado tu palabra siempre nos ha traído sabiduría a través de todo lo de la vida, toda nuestra manera de vivir aquí humanamente. Tu palabra nos enseña cómo. Y en estas semanas hemos aprendido la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos hacia nuestros padres, que debemos de honrarlos, debemos de respetarnos, debemos de ser obedientes a ellos. Pero en estas últimas semanas también hemos aprendido como padres, tenemos la responsabilidad de disciplinarlos, de amonestarlos en el Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por cada padre, cada madre, Señor, en esta tarde. Tú conoces sus corazones, solamente tú sabes sus vidas, tú solamente sabes la relación que ellos tienen con sus hijos. Te doy gracias por aquellos que son padres nuevos, hijos de 1 año, 2 años, 5 años, que pueden hasta el día de hoy todavía pueden empezar a formarlos conforme a tu palabra. Que ellos sean obedientes al mensaje de esta tarde, mi Dios. Pero también te ruego por aquellos que sus hijos ya crecieron, ya son adultos, y probablemente por su falta de disciplina, de amonestación, sus hijos no están en buenos pasos. Sus vidas no son vidas, como tu palabra dice, prosperadas, vida de larga vida. Yo te ruego por ellos también que a ellos tú les des la sabiduría de ellos poder hablar con sus hijos y poder pedirles perdón porque no hicieron su trabajo, Señor. También por aquellos que fueron abusivos para con sus hijos, que abusaron de ellos físicamente o abusaron de ellos psicológicamente, Señor. Que ellos puedan pedir perdón a sus hijos, porque ellos saben quiénes son, mi Dios. Que tú traes convicción a sus vidas, mi Dios, en esta tarde. Y nosotros como hijos, yo te ruego por cada adolescente, cada joven, Señor, que ellos también sean obedientes a sus padres, porque no es fácil ser padre, es difícil, Señor. Más en este tiempo donde se nos prohíben tantas cosas, pero tu palabra sigue siendo tu palabra. Yo te ruego por cada adolescente, cada joven que escuchan, Señor, en esta tarde, que ellos sean obedientes a sus padres. Que ellos, Señor, obedezcan, que respeten a sus padres en todo, mi Dios. Primeramente en lo que tu palabra dice, pero también aún en los principios de cada familia en particular. Que no sean rebeldes, que no sean respondones, que no sean malcriados, sino que sean hijos obedientes, hijas obedientes, Señor, para que ellos puedan disfrutar de esta vida y sea una vida próspera para ellos, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar por unas necesidades que tenemos aquí.